Cada familiar de la vida de los papás, te agradezco con todo mi corazón por la vida de mis hermanos, Padre, que están aquí, por mis hermanos que están en casa, mi hermano que está en Pachuca. Te doy gracias por sus vidas, Señor. Gracias porque nos renuevas cada mañana, nos renuevas con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor. No podemos más que bendecir tu nombre, alabarlo, engrandecerlo, exaltarlo, exaltar cada uno de tus atributos, Señor, porque tú eres bueno, eres santo, tardo para la ira, Señor, grande en misericordia. Tú nos perdonas, nos levantas, nos alientas, Señor, a seguir siempre adelante, a mirar hacia ti, a buscar tu corazón siempre, Señor. Recibe esta alabanza y esta adoración que sale de nuestro corazón. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro amado Jesús de Nazaret, amén. Nuestro Mesías, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Sí, vamos a alabar al Señor, amén. Amén. Es el tiempo de alabar en espíritu y en verdad, amén. Con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, es tiempo de adorar con pasión, es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Es tiempo de adorar con pasión. Es tiempo de tu justicia fluir, fluir, fluir. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Santo, santo, santo eres tú, Padre. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor. Exaltamos, Dios, en espíritu y verdad. Tú eres santo, tú eres digno. Sí, Señor, eres digno. Amén, amén. Gracias, Señor. ¿Cuántos saben que para Dios no hay imposibles? Amén. Nada es imposible para Él. Amén. Así que podemos confiar en un Dios
que es todopoderoso. Aleluya. Amén. Gloria a ti, Señor. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, las guerras son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor, lo sabemos. Para ti nada es imposible. Eres un Dios poderoso. Lo viviré por lo que creo. Lo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Así que pide lo que necesites en el nombre de Jesús. Amén. Lo viviré por lo que creo. Lo viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible. Sí, Señor. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti mis ojos se abren, cadenas son rotas, y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Sí, Señor. Creemos en ti, en Dios fuerte, en Dios que sana, en Dios que no abandona, aquel el que no se duerme, cuando nos vela, cuando nos cuida. Ese es nuestro Aleluya. Dios. Amén. Amén. Sí, sí, sí. Levantamos nuestra voz delante de tu Padre para bendecirte, para clamar por nuestras vidas, Señor. Bendito eres.
Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy libertad y salvación. Ármanos con tu valor, que deseamos de revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos de revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Aleluya. Levantamos nuestras manos en señal de adoración, Señor. Una palabra
Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabra
asiento, aquellos que no lo han tomado. ¿Cuántos se gozan de la alabanza? Amén. ¿Amén? ¿No lo oí? Ah, bueno. Vale, vale. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestro estudio de hoy. Seguimos en sectas y religiones. Señor, una vez más estamos delante de ti dándote las gracias por este día, Padre. Gracias por tu presencia. Gracias porque nos tienes en este lugar, Señor, reunidos, gozándonos, y porque tenemos ese privilegio de exaltarte, Señor, y darte honra y gloria a ti. Padre, tú la mereces porque tuya es la alabanza, para eso tú nos creaste, para adorarte, exaltarte, Señor. Amén y amén. Voy a decir unos puntos antes de seguir con lo que es la genosis de la iglesia local. El anterior, mi papá, me acuerdo que hablé tantito de la Trinidad, pero le digo, dije claramente que Dios es en tres personas, y esas tres personas son Dios también. Amén. Son distintas funciones, sí, pero es lo mismo, digamos. Amén. Y los tres son Dios también. Los tres en su naturaleza son Dios también. Amén. Y Dios es en tres personas, cada uno hizo su función. Dijo Jesucristo que él, cuando se iba, dejaba a alguien que era ¿qué? Consolador, el Espíritu Santo. Amén. Al mismo nivel, con los mismos atributos, con el mismo poder que Jesucristo, que Dios Padre. Amén. Así que si usted quiere aprender más de lo que es la Trinidad, búsquelo ahí en el Face del Pastor Enrique, y búsquelo y va a aparecer el tema de la Trinidad para que usted también se meta más a profundidad de ese tema. Amén. Y bueno, estábamos con la iglesia local, que vimos que yo les decía que es un peligro porque en China difícilmente alguien tiene una Biblia. Amén. Usted debe de darle gracias a Dios porque aquí pues tiene Biblia usted, puede compartirla, puede es más, ir en la calle y traer su Biblia. En China no. Amén. Porque es un país comunista. Y al no ser alcanzada para Cristo cada iglesia en cada ciudad, era la iglesia local. No con el afán de una exclusividad o algo, pero sí lo hacían en una forma en la cual ellos se podrían reunir en algunos lugares, ¿verdad? En cada ciudad, con Watchman Nee. Entonces miren, Watchman Nee discipuló a Wesley. Amén. Hizo una gran énfasis de unidad, una iglesia local. Al ser una iglesia perseguida en China, se hizo una iglesia apasionada por Cristo. Por el comunismo no había Biblias. Miren, ese es el peligro que yo les decía. Ahí en China, por lo mismo que era es un país comunista, no había Biblias. Por eso bastaba con decir amén y oh Señor. Entonces miren, esto es difícil de entender, pero creo que nosotros, si no tuviéramos una Biblia hoy, pues tendríamos que buscar una manera de darse a entender o decir que Cristo vive, etc. O sea, es muy difícil sin una Biblia explicar muchos temas a la iglesia, ¿verdad? Y está en peligro. Entonces esta gente se acostumbró tanto que no tenían Biblia a decir amén y oh Señor al oír leer la única Biblia o oír recitados versos de memoria. Ni Watchman Nee ni Wesley tuvieron educación ministerial. Entonces imagínense, sin la Biblia, sin educación ministerial, no eran teólogos, solo escribieron devocionalmente comentarios espirituales que reflejaban su cosmovisión y la personalidad de su cultura oriental. Entonces por eso esta iglesia local cayó en muchas cosas que pues digamos que bíblicamente no están bien. Amén, hermanos. Por eso quería cerrar con esta parte. Y bueno, para cerrar este tema, mi consejo final es que tengamos cuidado con este tipo de grupos, y que también si una iglesia se dice la única, pues es una secta. Amén. Vas a ser secta, que diga es la única iglesia que dice la verdad, etcétera, pasa a ser secta. Amén. ¿Sí?
Sí, nosotros decimos la verdad, pero yo siempre aclaro, yo creo que como esta iglesia hay varias que están luchando, porque si es una lucha, seguir ministrando o diciendo la sana doctrina, enseñando la sana doctrina. Amén. Entonces, aquellas o denominación o como se diga, religión que se diga que es la única iglesia que tiene la verdad, etcétera, pues luego pasa a ser secta. Amén. Y vamos a entrar a lo que es la genosis. Ahora sí, vámonos a lo que es la genosis. Amén. Y vamos a ver el gnosticismo, dónde nace. Amén. Entonces, el gnosticismo es tener conocimiento, es un conjunto de antiguas ideas y sistemas religiosos que se originó en el siglo I entre sectas judías y cristianas antiguas. Estos varios grupos enfatizaban el conocimiento espiritual, o sea, la gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas. Yo les decía que si hay que tener cuidado, jamás puede algo sobreponerse a lo que es la enseñanza bíblica o la palabra de Dios. No puede venir un profeta imponer un libro o algo que no está en la palabra y decir que es la verdad porque la palabra siempre debe estar sobre encima de cualquier argumento. Amén, hermanos, de cualquier enseñanza, de cualquier predicación, de cualquier libro. Yo no me puedo basar en fuera de la palabra, amén, porque puedo caer en errores y puedo hasta yo sacar mis propias conclusiones e ideas. Entonces siempre todo lo que nosotros, hermanos, digamos, nada puede ir por encima, pero el gnosticismo va por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la iglesia, viendo la existencia material como defectuosa y malévola. La cosmogonía gnóstica generalmente presenta una distinción entre un Dios supremo y oculto y una deidad menor y malévola, en ocasiones asociadas con Yahvé en el Antiguo Testamento, quien es responsable de crear el universo material. Los gnósticos consideraban que el principal elemento de salvación era el conocimiento directo de la divinidad suprema en la forma de instituciones místicas o esotéricas. Amén. Muchos textos gnósticos discuten no los conceptos de pecado y arrepentimiento, sino los de ilusión e iluminación. Ellos no hablan de qué es el pecado, lo que es el arrepentimiento. Ellos, según son salvos por llegar, por misticismo, por otras cuestiones, a lo que es la divinidad suprema. Ellos lo manejan de esa forma, sabiendo que nosotros, la salvación, ¿cómo llega o cómo usted es salvo, hermano? A través de la fe. Y a través de arrepentimiento del pecado. Amén. ¿Está de acuerdo o no? Usted se tiene que arrepentir. Cuando vino a Cristo, en su oración, se tuvo que arrepentir de sus pecados. ¿Sí o no? No fue que llegué y ya soy salvo con una conexión directa. Ellos lo creen así. Vamos adelante, hermanos. Vamos a las características. El gnosticismo cristiano pagano en sus raíces llegaba a presentarse como representante de su tradición más pura. El texto gnóstico de Eunosto de Beato parece ser anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. Ahora, la enorme diversidad de doctrinas y escuelas gnósticas hace difícil hablar de un solo gnosticismo. Algunos aspectos comunes del pensamiento, no obstante, podrían ser, y vamos con el primero, su carácter de iniciático o su carácter iniciático, que es una iniciación, es un rito de paso que marca la entrada o la aceptación en un grupo o sociedad. Amén. También puede ser una admisión formal a la edad adulta en una comunidad o uno de sus componentes formales. En un sentido más amplio, también puede significar una transformación en la que el iniciado renace en un nuevo papel. Ejemplos de ceremonias de iniciación podrían incluir el bautismo o la confirmación que hacen en la iglesia católica, en el cristianismo católico, por decirlo así. El Benei Mitzvah, que es judío,
Esta iniciación en el judaísmo a los jóvenes o a los niños los inician de una forma, digamos, 12, 13 años, que pasen a ellos a hacerse responsables de sus propios actos. Esta es una forma de iniciación judaica. La aceptación en una organización fraternal, una sociedad secreta o un orden religioso, o la graduación de la escuela o el entrenamiento de reclutas. Una persona que realiza la ceremonia de iniciación en ritos tradicionales, como los que se muestran, y bueno, no traje la imagen, se las iba a mostrar, se me pasó, pero bueno, ese es el carácter iniciático, por el cual ciertas doctrinas secretas del Cristo o el ungido estaban destinadas a ser relevadas a una élite de iniciados. De esta forma, los gnósticos cristianos reclaman construir testigos especiales de Cristo, con acceso directo al conocimiento de lo divino a través de la gnosis o experimentación introspectiva, a través de la cual se podía llegar al conocimiento de las verdades trascendentales. La gnosis era pues la forma suprema del conocimiento, solamente al alcance de iniciados. O sea, ellos piensan que está al alcance de los iniciados. Otro pensamiento es el mismo conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. O sea, el conocimiento, según ellos, te lleva a la salvación. Sabemos que el conocimiento a nosotros no nos lleva a la salvación. ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? ¿Quién me podría decir? Primeramente, ¿quién? ¿O por medio de quién? De Cristo. Y después, dice la palabra que cuides tu salvación, ¿con qué? Y entonces, cuando te dice con temor y temblor, ¿qué debes de hacer tú para mantener esa salvación? Miren, muchos predican de la, no sé si han oído de la hipergracia. ¿Cuántos han oído de ese tema? O que dicen gracia sobre gracia y se agarran de un versículo que dice la palabra que gracia sobre gracia. ¿Para qué? Dicen, yo ya hice mi oración, yo ya soy salvo, ¿sí? Puedo hacer lo que quiera, y lo toman como si fuera una credencial, un pase para hacer lo que quieras, al fin ya eres salvo. ¿Creen que así sea la salvación o así funcione bíblicamente? Porque a ver, ¿quién me puede dar una prueba de esto? Ahora, si yo les dije que les iba a preguntar, por eso les dije, tienen que estudiar. Tuvieron 15 días para estudiar, que no estuve. A ver, un versículo que diga, que refute esto. A ver, hermano. Yo. Hermano. A ver. La palabra dice que podemos ser pecadores, pero si nos arrepentimos de verdad y cambiamos, es decir, hay una transformación, pues el Señor perdona nuestros pecados, pero también dice que si somos justos y a la hora de la hora, o sea, ya al último de nuestras vidas, pecamos y apostatamos, nos apartamos de la fe, pues ya no hay salvación para nosotros. Entonces, eso lo habla Jeremías. La palabra dice que debemos de ser santos como Dios es santo, debemos de dar fruto bueno, abundante. La palabra dice también que por sus obras vamos a ser conocidos. También la palabra nos dice que la fe sin obras es muerta. Tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento y pues ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y otro para cerrar con broche de oro: sin santidad es imposible ver al Padre. Amén. Nadie verá al Padre sin santidad. Amén. Así que es una de las cosas que nosotros debemos de hacer. Sed santos porque dice que Él es santo. Amén, hermanos. Ok. Bueno, entonces ellos hablan de esta forma: el conocimiento de las verdades trascendentes producía la salvación. Según las diversas corrientes, la importancia de practicar una vida cristiana podía variar, siendo en cualquier caso algo secundario. Usted, que es cristiano, ¿cree que la vida de un cristiano tiene que variar en algo? Ser de una sola pieza, como Ser íntegro, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más, hermanos? Temerosos, ¿qué más? Hablando de esto que acabamos de decir, a ver. la palabra dice no cambia y es mismo tampoco cambia. Dice que todo pasará menos que
Ahora que nosotros debemos de estar firmes, ¿verdad? En su palabra, siempre firmes. Un cristiano, hermanos, un verdadero cristiano no es cambiante en sus convicciones, porque entonces no está seguro de su salvación de entrada. Amén. Entonces, un cristianismo solamente hay uno, ¿sí o no? O hay muchos cristianismos. Hablando del cristianismo que Cristo nos dice que hagamos, ¿verdad? Que seamos el reflejo de Cristo. Ese es ser un cristiano, ser el reflejo de Cristo. Por eso identificaban en la palabra mucho a Pablo, a Pedro, porque decían, es que tú hablas igual, ¿verdad? Y cuando usted ve la historia, ¿por qué les empezaron a llamar cristianos? ¿Por qué? Hacían lo que Cristo hacía, eran un reflejo de Cristo. Ese es nuestro mayor ejemplo de ser cristianos, amén. Así que, y aparte, hermanos, no debe que ser algo secundario. O sea, aquí soy cristiano, no importa cómo llevas tu cristianismo. Sí, es muy importante. En muchas iglesias, pues no les dicen, pues tú puedes fumar, tú puedes. Una de las iglesias que predicaba esto, y luego me voy a atrever a decirlo, era la iglesia Amistad Cristiana. ¿Sí? Que viene del catolicismo. Y aparte, pues, cristiana al 100% no es. ¿Ok? Si lo fuera a cambiar en muchas, y podría decir muchas iglesias que lo ven de esa forma y que te encuentras a la gente y le dices, y aún te dicen, ¿qué tú no tomas? No te deja tu pastor. Es que llevas un cristianismo aburrido. No, cálmate. Entonces ese es liberalismo, ¿no? Ya se van a lo liberal, son liberales. Entonces nosotros pues contradecimos a las palabras siendo que Él nos dice que seamos santos. Amén. Entonces para ellos es secundario. Amén. Otro punto, su carácter dualista. ¿Qué quiere ser dualista o el dualismo? Bueno, se llama dualismo a la doctrina que afirma la posibilidad o la posible existencia de dos principios supremos, increados o coeternos, independientes, irreductibles y antagónicos. En el dualismo podemos encontrar el concepto más común de dualismo entre el bien y el mal. Usted si se da cuenta, y le voy a decir ahorita con esto, ahorita vamos a llegar a eso, pero por ejemplo está el yin yang. ¿Qué juntan? El bien y el mal. ¿Ok? Entonces por ahí va la cosa. Vamos a seguir adelante. Por cuya acción se explica el origen y la evolución del mundo, pero también es en un sentido más amplio a las doctrinas que afirman dos órdenes de ser esencialmente distintos. Sabemos que solamente hay un Dios de entrada, amén, hermanos. Amén. Un Dios que creó todo, amén. Entonces ellos afirman dos órdenes de ser esencialmente distintos, con más o menos radicalismo. Por ejemplo, ser ideal y ser real, Dios y el mundo, la naturaleza y la gracia, amén, materia y espíritu, orden físico de la necesidad y orden moral de la libertad y el deber. En el plano cognoscitivo, constatación y valoración ética, conocer y querer, por ejemplo, plano de la actividad consciente, el bien y el mal, plano de la actividad moral, felicidad y tristeza, y etcétera, ¿no? Teológico, cosmogónico, relativo al origen del cosmos o religioso. En el segundo caso se puede hablar de un dualismo filosófico y metafísico que se opone de modo irreductible al panteísmo y al holismo. En la filosofía china se utilizan los términos yin y yang para indicar la dualidad de todo lo existente en el universo, yendo más allá de dos principios supremos e irreductibles. Ese es el dualismo, amén. Entonces su carácter de los gnósticos dualista, por el cual se hacía una escisión tajante entre la materia y el espíritu. El mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual. O sea, como que
separan las dos cosas, ¿no? O sea, no importa lo que tú hagas, no impacta lo espiritual. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Creen que lo que tú haces impacta lo espiritual o no lo impacta? Claro que sí, ¿verdad? No está partido, porque entonces Dios no nos mandará a cuidar nuestra salvación con temor y temblor de su palabra, ¿verdad? ¿Sí, hermanos? Entonces, vamos adelante. Por esta razón no podía existir salvación alguna en lo material ni en el cuerpo. O sea, hablando de Jesucristo, ellos creen que, y ahorita voy a explicarlo, que Jesucristo no pudo salvar como humano, no pudo dar salvación como materia. Pues ellos dividen y creen que Jesucristo entonces no era Dios, sino era un hombre natural como nosotros, siendo que la palabra dice que se hizo semejante al hombre, no igual. Amén. Por ahí muchos predican, y hay un pastor, yo les decía ya grande, que decía que Jesucristo dejó de ser Dios, y eso es contradictorio a la palabra. Jesucristo nunca dejó de ser Dios y tampoco dejó de ser hombre. Amén. Un día vamos a dar una enseñanza de esta parte. Es muy importante todo esto por los temas que estamos tocando y por todo lo que se mueve, hermano. Miren, tantas corrientes que están entrando en el cristianismo. Yo de verdad con estos estudios me he dado cuenta de tantas enseñanzas que dan luego y digo, ya sé de dónde sacaron esta parte. De verdad, es importante que usted y yo sepamos de dónde viene. Ahora es como dicen, de dónde viene la pedrada para estar preparados. Amén, hermanos. Entonces, por esta razón no podía existir salvación alguna en la materia ni en el cuerpo. El ser humano solo podía acceder a la salvación a través de la pequeña chispa de divinidad que era el Espíritu, solo a través de la conciencia del propio Espíritu, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentes sobre su propia naturaleza. Podía liberarse y salvarse. Según ellos, pues bueno, su pensamiento es, para usted y yo ser salvo es liberarse de esto, ¿no? De su carne, y de esa forma llegar y bueno, y ser salvos. Esta experimentación casi empírica de lo divino era la genosis, una experiencia interna del espíritu. Aquí se puede ver en el platonismo un antecedente claro del gnosticismo. Bueno, el platonismo vamos a ver qué es para que entendamos un poco más. Es la doctrina filosófica. El platonismo es la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I antes de Cristo, que llegó a ser el movimiento intelectual dominante en los primeros siglos de nuestra era, hermanos, favorecido por las poderosas similitudes de principios que mantenía con el cristianismo y el judaísmo. Su principal representante fue Plotino, que adquirió este nombre en alabanza a su maestro Platón. El platonismo ha influido en sectores del pensamiento religioso, o sea, la filosofía. Aún la palabra ven que nos exhorta que tengamos cuidado con filosofías, ¿qué? Huecas y ¿qué? Y vanas filosofías, ¿verdad? Y bueno, para que vean de dónde hasta dónde viene arrastrándose. Y vamos adelante, hermanos. El platonismo ha influido en sectores del pensamiento religioso, de forma que se llega a creer que ciertos pensamientos y doctrinas están basados en él. San Agustín creía que mediante Platón se podía articular teológicamente la fe cristiana, como había intentado Filón de Alejandría con el judaísmo. El emperador romano Justianino clausuró las escuelas filosóficas de Atenas, tratando de reducir la influencia platónica, ya que la consideraba un peligro, claro, lo cual nunca se ha conseguido por completo. En el Renacimiento resurgió el platonismo, sobre todo en la Academia Platónica de Florencia en el siglo XV. Amén, hermanos. ¿Sí les quedó claro esta parte? Vamos, es que les estoy explicando, estaba entrando apenas en el tema, así que no se me desesperen. Entonces, el platonismo es un antecedente claro del gnosticismo, tanto en su dualismo, en la materia y el espíritu,
como en su forma introspectiva de acceder al conocimiento superior, siendo la gnosis una versión religiosa de la mayéutica de Sócrates. Este dualismo también prefigura el futuro maniqueísmo, su peculiar cristología. Bueno, su peculiar cristología siendo la materia el anclaje y origen del mal. Todo lo que es materia para ellos es el mal. No es concebible que Jesucristo pudiera ser un ser divino y asociarse a un cuerpo material a la vez, puesto que la materia, según ellos, es contaminadora. Por esta razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, según la cual la divinidad no puede venir en carne, sino que vino en espíritu. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Jesús cómo vino? ¿En carne o en espíritu? Carne, mostrando a los hombres un cuerpo, dice, aparentemente material, que es el docetismo. Otras corrientes sostienen que Jesucristo fue un hombre vulgar, que en la época de su ministerio fue levantado, adoptado por una fuerza divina, el adopcionismo. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento, que permite que las almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. Ahora yo le digo, ¿usted cree que nos podemos salvar por nosotros mismos? No. ¿Por qué? A ver, ¿a quién le agarro? Ya me dijo muchas. A ver, hermana Lulú, ¿por qué no nos podemos salvar a nosotros mismos? ¿O no nos podríamos a la persona salvarse a sí mismas? Bueno, porque no tenemos ese poder, el poder que tiene Dios. ¿Qué más? A ver, algo más. Quiero más. Porque solo Él era perfecto, sin manchas, sin arrugas, su sangre era perfecta, era pura para limpiar y para redimir nuestros pecados. Solamente Él pudo hacerlo. ¿Y Jesús era un ser divino o no era un ser divino? Sí. Amén. Porque dice en su palabra que Él, siendo en forma de ¿qué? De Dios, se despojó de sí mismo. Amén. Para hacerse semejante a hombre. Miren, como decía mi papá en el instituto, ¿cómo les enseñaban? Para entender a un Dios sobrenatural, por ejemplo, a una hormiguita. ¿Quién entiende a una hormiga? Un mosco, no. ¿Qué? Otra hormiga, ¿verdad? Entonces, para darnos un poquito a entender un poquito más quién era Dios, pues se tuvo que hacer hombre para entenderlo más. Miren, hermanos, si Él no se hubiera hecho semejante a nosotros, ahorita no tuviéramos miren, si tenemos así de conocimiento hacia Dios nosotros, no lo llegamos a conocer. Hay muchas personas que se vuelven locos con tal y de todo lo quieren, hasta y le rascan y todo, pero jamás vamos a llegar al conocimiento de Dios en su totalidad. Amén. Porque tan solo hay atributos que Él nos comparte y otros que no. Por ejemplo, la omnipresencia de Él. ¿Usted entiende la omnipresencia de Él? Así en su totalidad. A ver, ¿por qué Él está aquí? Porque en su palabra dice que Él puede estar ¿verdad? Tanto en un rinconcito como en algo grande, ¿verdad? O sea, Él no tiene ni tamaño, no tiene ni inmensidad, ¿verdad? Lo dice la palabra, esto se los estoy simplificando para entenderlo un poco más. Pero es difícil entenderlo, hermanos. Si usted se agarra a la palabra y hay cosas que de verdad uno entiende, entre comillas, lo más que puede, pero de verdad yo he conocido y he visto gente que se vuelve loca por tratar de entender a Dios totalmente. Jamás lo vamos a entender con nuestra mente finita, jamás, hermanos. Al 100%, no. Porque Él es infinito. Y su capacidad de Dios es infinita. Nuestra capacidad es infinita. ¿Cómo logra usted entender que un hombre, y
por medio de un hombre nos dio salvación a ¿cuántos? O nos da salvación. ¿Usted logra entender eso? Pues ¿y cómo y por qué? Si por ejemplo Yafet, si él muere por todos, no lo vi, ¿no? ¿Y cómo no lo logra entender? Es que nuestra capacidad, hermanos, no es la del Señor, no es la de nuestro Dios, no es la de Dios, porque solamente hay un Dios, ¿verdad? Es difícil a veces entenderlo, hermanos. Entonces, nosotros nos damos cuenta en estos estudios que, bueno, hay filosofías, hay doctrinas de hombres, pensamientos de hombres, cuestiones de hombres en lo cual pues quieren dar a entender algo, y ese es el problema, hermanos. Por eso tantas religiones, por eso tantas sectas, porque quieren hacer su propio pensar. Es que ya no lo entendí, ahora mejor yo lo doy a mi forma a mi entendimiento, a mi capacidad, ¿verdad? Y caen en tantos errores, tantas herejías, tantas doctrinas falsas, etcétera, hermano, que bueno, todo esto nos ha traído ahora en todas esas corrientes, hermanos, que han surgido, todas esas ideologías, filosofías, doctrinas, etcétera, hermano. Amén. Entonces, vamos adelante. Por esta razón surge la doctrina del cuerpo aparente de Cristo, según la cual la divinidad no pudo venir en carne, sino que vino en espíritu, mostrando a los hombres un cuerpo aparentemente material. Otras doctrinas afirman que la verdadera misión de Cristo era transmitir a los espíritus humanos el principio del autoconocimiento, que permitía que las almas se salvaran por sí mismas al liberarse de la materia. Otras enseñanzas proponían incluso que Jesús no era un ser divino. Vamos con otro punto: peculiares enseñanzas sobre la divinidad. Entre estas se encontraba la de que todo espíritu era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre, o sea, el alma, que no necesitaba a nadie para salvarse a sí mismo, siendo que Cristo enviado a revelar esa verdad. Amén. Amén. Por otra parte, el creador, ordenador de la materia, llamado Demiurgo, que es en la filosofía gnóstica es la entidad que, sin ser necesariamente creadora, es impulsadora del universo o impulsora del universo. En la filosofía idealista de Platón y en la mística de los neoplatónicos, es considerado un Dios creador del mundo y autor del universo. Demiurgo significa literalmente maestro supremo, artesano y hacedor. Vemos que aún ellos quieren poner algo parecido a Jesucristo, ¿verdad? Y digamos, este Dios lo tienen mucho en Irán, en Irak, todos esos lugares. Ajá. Si usted quiere estudiar un poco más, métase en esa parte y va a entender cómo ellos siempre el diablo va a quererse parecer a Dios, ¿verdad? Por eso tantos dioses creados, porque siempre el diablo ha querido la gloria para él, y a través de esto lo ha querido, pero sabemos que solamente hay un Dios. Amén. Amén. Solamente hay un Salvador. Amén. Y ese es Cristo. Y ningún diosito se va a comparar a nuestro Dios que es grande. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Amén. Gloria a Dios. Entonces, ellos en sus enseñanzas sobre la divinidad, entre estas se encontraba lo que todo espíritu era divino, incluyendo la parte espiritual del hombre, el alma, que no necesitaba a nadie para salvarse a sí mismo, siendo Cristo enviado a revelar esa verdad. Por otra parte, el creador, ordenador de la materia, llamado Demiurgo, al multiplicar con su creación la materia, sería un ser malvado y opuesto al verdadero ser supremo del cual surgió. Conclusiones éticas muy divergentes. Siguiendo la idea de la condenación de la materia, algunas corrientes afirmaban que era necesario el castigo y martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu. O sea, ellos se flagelaban o se flagelan. Ahorita les voy a decir, miren,
Ahorita voy a entrar a lo que es un poco más resumido todo esto y vamos a ver que ellos adoptan esa parte de la flagelación aún mental. Yo les dije que, y miren, esto me lleva igual a otras cosas, por ejemplo, lo que es el G12. A lo mejor no te flagelan ni pégate, pero sí los flagelan mentalmente con sus enseñanzas a las personas. Y es parte del gnosticismo. O sea, vamos adelante ahorita. Ahorita les sigo hablando de esta parte. Entonces, me quedé siguiendo la idea de la condenación de la materia. Algunas corrientes afirman que era necesario el castigo y la martirización del cuerpo para, a través del padecimiento de la carne, contribuir a la liberación del espíritu, propugnando un modo de vida ascético. Sin embargo, otras corrientes afirmaban que, siendo la salvación dependiente únicamente de la genosis del alma, el comportamiento del cuerpo era irrelevante, disculpándolo de toda atadura moral y liberándolo a toda clase de goces. O sea, y de ahí viene la hipergracia que muchos predican ahora, que hay que tener cuidado con esa enseñanza. Usted la va a oír a lo mejor hasta de varios predicadores según conocidos, y predican mucho de la hipergracia, y lo va a oír mucho. Eso está de moda, digamos, en esos tiempos. Hay que tener cuidado con esa enseñanza, hermanos. Amén. Vamos adelante. Otras enseñanzas reprobaban la multiplicación de la materia, siendo así la procreación a un acto condenable. También existían corrientes que, al igual que el platonismo y las filosofías orientales, creían en el retorno cíclico de las almas a la prisión de la materia a través de la reencarnación. El iniciado igualmente buscaba romper este ciclo a través de la genosis, a través de la iluminación en las religiones orientales. Ellos creen en la reencarnación también. Y ahorita vamos a entrar al que impulsó ahora lo que es el gnosticismo moderno. Y vamos a lo que ahora digamos que ya está más claro. ¿Ok, hermanos? Interpretación alegórica del cristianismo y de las escrituras. Así se reinterpretan a la luz gnóstica las historias de la creación, etcétera, dándoles significados. Todo para ellos es filosofía, siendo que la palabra aún reprueba toda la filosofía. Ustedes ven que hasta en las escuelas secundarias, preparatorias, meten también ya la filosofía y toman filosofía, ¿sí o no? Baja la manita a los jóvenes, les meten filosofía. Yo tenía un conocido que se metió tanto a la filosofía que empezó a hacer una mezcolancia de las religiones y hizo un pensamiento que yo le dije: ay, mi amigo, estás muy mal. No, es que los testigos de Jehová, cómo van y predican, eso hay que admirar. Empezó a decir cosas, ¿no? Pero hizo una mezcolancia de tal forma que se ya, oh, no, sí, qué bonito, pero en realidad era filosofía. Pensamientos filosóficos, ideas filosóficas. Entonces hay que tener cuidado aún con la filosofía. Amén. Establecimiento de jerarquías espirituales. En la cima de los seres existe un Dios, un ser perfecto e inminente, cuya propia perfección hace que no tenga relación alguna con el resto de seres imperfectos. ¿Esto es correcto? ¿Dios no tiene relación con seres imperfectos? ¿Es correcto que Dios no tiene relación con seres imperfectos? Sí, no. ¿Usted es perfecto? Es incorrecto porque sí tiene. ¿Usted no tiene relación con Dios? ¿No puede orar al Señor? ¿Y es perfecto usted? No. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han fallado todo este tiempo? Un mal pensamiento, un enojo, etcétera. Todos, ¿verdad? Pero por eso la palabra dice que por gracia, hermanos. Mire, si no fuera por la fe y por la gracia de Dios, usted y yo no estaríamos aquí. Por eso tuvo que venir un mediador. ¿Y ese mediador quién es? Jesucristo. Es el único camino, la verdad y la vida, dice. Nadie va al Padre si no es a través solamente de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, si hay una relación por medio de Cristo. Si no, imagínense quién fuera salvo. Nadie, ¿verdad? Es inmutable e inaccesible, dicen ellos, descendiendo en una escala de seres
emanados de aquel llegamos al demiurgo, antítesis y culmen de la degeneración progresiva de los seres espirituales y origen del mal. En su maldad, el demiurgo crea el mundo, la materia, encadenando la esencia espiritual de los hombres a la prisión de la carne. En este escenario se libra una batalla entre los principios del bien y del mal. La materia o la apariencia y el espíritu, que es la sustancia. Podemos ver paralelismos claros en el zoroastrismo. Y el zoroastrismo, hermanos, es por el hombre de su fundador e iniciador. Es la denominación de la religión que deriva de una religión anterior denominada mazdeísmo, que es la devoción al aura Mazda. Se funda en las enseñanzas del profeta y reformador Zoroastro. Miren, todas esas nombres, de ahí viene lo que es el aura, la astrología, todos esos pensamientos o nombres que estoy diciendo han creado filosofías, y de ahí vienen muchos nombres que habrá. Por ejemplo, el platonismo de Platón, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos entendiendo un poquito esto, hermanos. Entonces, Zoroastro o Zaratustra, que reconocen como divinidad a Aura Mazda, considerado por Zoroastro como el único creador increado de todo, o sea, el supremo y el absoluto. Ellos están juntando varios dioses o varias creencias para pues crear su religión o su secta. ¿Amén? Vamos, y bueno, el fundador Zoroastro es una deidad o deidades principales es el Aura Mazda, y las ramas es el Parsis o el Iraníes. Su tipo es el monoteísta y el enoteísta, ¿ok? Monoteísta. Establecimiento de jerarquías humanas. En la cima de la jerarquía humana estaban los iniciados, en los que está predominante el espíritu. Ellos pueden experimentar la gnosis y acceder así a la salvación. Por debajo está el resto de los cristianos, en los que predomina el alma sensible y que se pueden salvar siguiendo la guía de los primeros. O sea, ahora sí, como dicen, siguen al líder, ¿no? En la parte más baja están aquellos en que predomina el cuerpo y que por tanto no alcanzarán salvación. Según ellos lo ponen de esta forma. Y bueno, vamos a entrar un poquito aquí a nuestro estudio. Por eso me fui un poco rápido, porque tengo poco tiempo. Entonces, la gnosis es de origen sudamericano. Sus fundadores son colombianos, argentinos, mexicanos. Ahora esto que estamos hablando son lo que es el gnosis contemporáneo, ¿ok? Sí, hermanos, porque vimos que era desde el siglo I. Entonces, estos son los precursores, digamos, más cercanos. Argentinos, mexicanos, los cuales afirman seguir la doctrina de un muerto viviente. Samuel Auer, que él se puso ese nombre, en realidad su nombre no es ese, sino es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, ¿sí? Él adquirió el nombre de Samuel Auer porque según él dice que reencarnó en este personaje, ¿sí? Ahora, yo le iba a decir, pero mejor se lo dejo de tarea quién era este personaje. De ahí, a ver quién era, etcétera. Samuel Auer, el que está en su estudio. Es el seudónimo de Víctor Manuel Gómez Rodríguez, de Bogotá, el 6 de marzo de 1917. Él también vivió en Ciudad de México, 24 de diciembre de 1977. Fue un esoterista, escritor y conferencista, fundador del movimiento gnóstico moderno, que algunos autores han denominado neognosticismo, haciendo referencia a la época moderna en la cual diseminó su enseñanza. Utilizó el nombre de Auer desde 1947 y Samuel Auer desde 1954. ¿Ok, hermanos? Él se cambió el nombre por eso, según reencarnó en este personaje. Vamos adelante. Su líder es un mexicano llamado Joaquín Amortegui de Balbuena, alias Rabulu, Sanquijito, hijo de Dios.
Fue fundada a fines de los 70, se representan como una sociedad de programas culturales, de estudios gnósticos, antropológicos y ciencias. Se analizan temas como el satanismo, alquimias, esoterismo, sexología, psicología. ¿Ok? Y bueno, la genosis de Samuel, este colombiano y esotérico. Bueno, ¿usted sabe qué es la esotería? ¿Quién me puede decir qué es la esotería? ¿La esotería qué es? Son prácticas de hechicería, de brujería. Es la liturgia blanca o magia blanca, brujería blanca. Ajá. Ok, ese es el esoterismo, maneja lo que es la liturgia blanca. Ok, hermanos. Bueno, manejan la parapsicología, que son fenómenos, aptitudes mentales paranormales que no tienen explicación científica según ellos. ¿Como cuál? A ver, psicóloga, ¿como cuál podría ser? La telequinesis, la telepatía. Otra, telepatía, telequinosis, que ahorita voy a ir a llegar a esos. ¿Qué más? ¿Qué más maneja? Control mental. O sea, todo lo que va con que son aptitudes mentales paranormales. ¿Ok? La parapsicología. Ahora, Samuel fue Rosacruz. La diferencia bueno, mi papá les habló creo que anteriormente de los masones. ¿Qué es un Rosacruz? A ver, ¿quién aprendió algo del anterior estudio? ¿Qué es un Rosacruz? A ver, Iván. Por eso deben de traer su libreta, ¿eh? ¿Qué es un Rosacruz? Es el grado más alto de lo que es los masones. El Rosacruz es el grado más alto. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Y ahora, es el grado más alto de masón. El Rosacruz, hermanos, puede hacer, fíjense, viaje astral. ¿Qué es el viaje astral? Bueno, es la sensación de estar flotando en el aire. Lo que llaman el desprendimiento de... O otro le llaman el desprendimiento del alma, y que aún dicen, no, es que yo me vi. Pueden verse hasta ellos mismos, ¿verdad? Se desprenden del cuerpo, flotando en el aire se desprenden del cuerpo. Ajá. Los Rosacruces pueden atravesar paredes, pueden teletransportarse. Fíjense qué poder da Satanás a este tipo de personas. Ellos pueden ver su cuerpo a la hora de hacer ese viaje astral, que es la autocospia, se le llama, ver su propio cuerpo. Ajá. Proyectarse a otros lugares. O sea, cuando se salen donde se desprenden del cuerpo, pueden irse a otros lugares. Pues es como la teletransportación. ¿Usted ha visto o llegó a ver la caricatura de Goku? ¿O cómo se llamaba? Dragon Ball. ¿Cómo hacía la persona que estaba ahí? El personaje, según se teletransportaba. Bueno, está haciendo alusión a esta parte. Yo pensé que era como algo nomás de la caricatura. Bueno, ahí te das cuenta que los que crean esas caricaturas, en dónde están parados o de qué corriente vienen. ¿Ok? Cuando se teletransportan, etc. Yo le podría decir de muchas cosas que he visto en las películas de televisión, que luego se ve la influencia de los masones, de los Rosacruces, de la genosis. ¿Ok? Vamos más adelante. Que por lo regular la mayoría de por ejemplo Bill Gates y ellos practican la genosis, y muchos más. Vamos más adelante. El esoterismo también lo practica Samuel, o el gnosticismo. Son el misterio del oculto, y el misterio del oculto es un conjunto de varias cosas, como es la magia, la alquimia, la astrología, que surgen en Haití. ¿Ok, hermanos? Entonces es la magia, la alquimia y la astrología. Manejan la transmutación. ¿Qué es la transmutación? Convertir una persona en otra cosa. ¿Ok?
Usted ha visto las caricaturas que luego pasan magia y los convierten, o Harry Potter, cómo los convertían en otras cosas. Bueno, eso es transmutación. Transmutación. El mutar. ¿Ok? No solamente en animales, en otras personas, sino también en objetos. ¿Ok? Muchos hasta dicen, yo tengo la capacidad, y usted lo ha visto, de convertir esto en oro, un decir, o la plata en oro, etc. Es una transmutación. Vamos más adelante, la piedra filosofal. Usted vio una película de Harry Potter, ¿sí o no? Que se llama Harry Potter en la ¿qué? Bueno, de ahí viene la influencia, ¿ok? De la genosis. Si usted ve quién es la creadora, porque es una mujer la que escribió los libros de Harry Potter, lea su biografía. Le voy a dejar de tarea. Le estoy dejando tarea porque le voy a preguntar, ¿ok? Estudie y va a ver, mira, pues, tenía razón el pastor, por eso es que meten sus ideas, ¿verdad? Vamos más a ver qué es la piedra filosofal. Es piedra de la alquimia. Puede ser una sustancia alquímica útil para rejuvenecer. Ya usted va a querer, ¿verdad? No, hermana, no se emocione. Y para posiblemente lograr la inmortalidad o la inmortalidad. ¿Ok? Secta de un conjunto de creyentes satánica falsa, también es el gnosticismo. Es una secta de un conjunto de creyentes satánica falsa. Y bueno, la combinación del cristianismo con lo judaico. También ellos hacen una combinación. ¿Para qué? Siempre mi papá dice, y ese dicho me fascina, que dice que es siempre la verdad, la mentira va a tener un poco de verdad para confundirte aún. Y bueno, hay cosas que usted va a ver cómo ellos manejan para aunque la gente caiga pues en esas cosas. Aún hay cosas que yo siempre le he dicho, nosotros vivimos bajo la gracia. Amén. Y vamos a llegar también a ese punto. Vamos a ver qué es el judaísmo y otras religiones que han surgido, que no son nuevas, pero para entender un poquito más por qué hay cosas que nosotros podemos hacer y cosas que ya no debemos hacer, porque vivimos bajo la gracia. Hay cosas que sí nos corresponden hacer y cosas que ya no nos corresponde hacer. Amén, hermanos. O no son necesarias. La telequinesis, poder de mover objetos con la mente. Esa es la telequinesis, también la practican. Telequinesis, poder de mover objetos con la mente. ¿Ok, hermanos? Y si usted se da cuenta, hay muchos personajes, hasta superhéroes, que mueven cosas con la mente, ¿sí o no? ¿Sí se han dado cuenta en las últimas películas de todo eso? Que mueven cosas con la mente. Por ejemplo, los X-Men. Hay varios personajes de esa serie de caricatura que mueven cosas con la mente. Aún tienen poder con la mente y todo es con la mente. Y aún los más, digamos, los personajes de ahí más fuertes, que tienen una jerarquía más alta, son los que tienen poder con la mente. ¿Ok? Y bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero hay que tener cuidado con todo eso. Usted se va a dar cuenta de dónde vienen todas las corrientes. Y aún de los creadores, ¿por qué te lo meten ahí todas esas cochinadas? ¿Verdad? Vamos adelante. Estudian la mente del ser humano. La parapsicología. ¿Qué es la parapsicología? A ver, ¿quién me puede decir qué es la parapsicología? Bueno, es el estudio de la mente del ser humano. ¿Ok? Y también ellos usan la flagelación mental. ¿Ok? Tienen prácticas para flagelar la mente. Miren, ¿qué es lo que pasa? Y esto, hay hermanos que lo han dado en estudios. Después les voy a dar una liga para que ustedes vean ese estudio. Pero hay iglesias en las cuales los que están enfrente, hermanos, no se concentran o no tienen su atención en transmitirle la palabra de Dios, sino en que la gente los llevan a un estado en el cual hasta que se sientan lo peor para que llore la gente. ¿Sí? Yo, miren, una práctica que yo se me quedó bien clara ahí cuando fui a ese encuentro. Gracias a Dios, Dios me cubrió mucho, que les hace, por ejemplo, a las personas, fíjense, esto me sorprendió y me impactó de verdad. ¿Cuántos, y en esa enseñanza decían, a ver, ¿cuántos
Aquí asesinaron a personas, fíjese. ¿Cuántos asesinaron a personas? Y les daban, hermano, con todo duro y a la cabeza y los hacían, ¿verdad? Y los hacían a esas personas. Pasaron dos hombres. Y dijo, es que yo había asesinado a una persona. Y pasó, de verdad, hermano, yo a ese hombre lo vi, de verdad. Miren, con tanta flagelación mental, vomitó ahí. Y usted va a decir, no, fue libre. No, yo sé que no era el Espíritu Santo. No. Porque lo hicieron, le dijeron de lo peor. Es que tú y mataste. Y lo flagelaron de tal forma, hermanos, que de verdad yo cuando estaba ahí sentí una presión demoníaca tremenda. Que no era de parte de Dios. Porque el Señor no el Señor trae paz. Amén. Y yo vi a esa persona de verdad devastada ahí tirado. Y no tanto de que le hablaban bonito, de verdad lo flagelaban mentalmente. Daban su famosa clínica hacia los matrimonios también. Y les decían, es que tú engañaste, si tú engañaste. Y le empezaban a dar, hermano, pero hasta... Y hay hermanos que van que ya se arrepintieron. Y los vuelven a regresar a ese estado. ¿Para qué? Para que estén sensibles y sean fácil presa para caer en ese tipo de cochinadas. Sí, así es. Yo por eso le digo, si usted estuvo en algo así, no tiene que arrepentirse, hermano. Venga al Señor y perdona. Sí, pídale perdón al Señor, porque a veces por desconocimiento, pero no se flagele. El Señor, miren, dice que Él ya no se acuerda de su pasado. Cuando usted viene y se arrepiente, el Señor ya no se acuerda. Amén. ¿Por qué tiene que venir alguien más y recordarle su pasado otra vez? Y venir a cada rato y que lo traiga arrepentimiento y arrepentimiento y arrepentimiento. Regresiones. ¿Verdad? Ellos saben estas cosas, hermanos. De ahí vienen estas cosas. Muchas corrientes de todo esto usted se va a dar cuenta, hermanos. La flagelación mental. Nosotros cuando predicamos la palabra, no tenemos que traer flagelación mental. Al contrario, dice que el Señor nos hace libres. Amén. Por eso hay tantas iglesias en las cuales que hasta la gente la quieren y ras y la gente vomita, miren, de tanto así, hermanos. Tantos recuerdos, tantas cosas. De verdad yo ahí me di tanto la flagelación mental, dije, esto lo traen pero duro a la mente de las personas, pero lo traen bien, A otros les decía, no, tú fuiste te querían abortar. Imagínense que yo escuchando esto de parte de alguien, fíjense, es tan peligroso, hermanos. Es que ¿por qué se fue tu papá? Porque no te quería y no le pegaba a tu mamá y dan su enseñanza y según su vivencia cada persona ahí, para que vean que sí estuve ahí. Primero dan según ellos lo vivieron en carne propia, ¿va? Y después se agarran versiculitos y cosas según. Y es que tú fuiste rechazado en el vientre y tu papá te odiaba entonces. Y les empiezan a trabajar tanto, hermanos, que yo vi a la gente así, miren, así con los lagrimones. Y ellos según, es que está siendo tocada por Dios. No, hermanos. Es una flagelación mental a tal grado que la gente ya no soporta. Y claro, viene al momento que la gente, mentalmente está ya débil. Y tantas cosas vienen, hermanos. Yo de verdad yo dije, no, pues si fuera por eso, imagínense yo. Pero hay personas que no tienen el mismo espíritu, el mismo conocimiento, hermanos. Y es la gente que cae ahí, y ahí está por eso, hermanos. Es un engaño de parte de Satanás todo esto. Fines de hipnotización, regresión. ¿Sabían de dónde viene también? Manipulación. Y miren, después viene control mental. Miren, flagelación. Ya que te tiene hipnotización, la regresión, que es tan peligrosa, hay psicólogos que la ocupan mucho. Y es peligroso usar esta práctica, hermanos. Muchos se quedan ahí, Han llegado, miren, y esto es lo que le llaman a veces, y lo voy a decir algo, en el AA, en el cuarto y quinto paso los llevan a, según ellos le dicen, y de aquí viene lo que son ser libre de las maldiciones generacionales. Los llevan y hacen el mismo rito que hacen en esos retiros de encuentros, que se pongan y que la quema de papeles y todo, y tantos endemoniados que caen ahí en ese cuarto y quinto paso también, porque les hacen la regresión igual, lo mismo, la misma práctica.
para que usted se dé cuenta que no es totalmente cristiano, una práctica cristiana, una práctica bíblica esto. Es lo que hacen en el cuarto y quinto paso del AA. Los llevan a un lugar alejado de la ciudad, sin comunicación, sin celular, como lo hacen en los encuentros. Y usted busque para que vea que es lo mismo. Los tienen todo el tiempo ahí parados. ¿Para qué, hermanos? Todo esto, miren, los trabajan desde que llegan, para que ya el momento que ellos suelten todo, ¡pum!, la gente caiga así. Y ha habido casos que la gente, y gente que va a esos retiros espirituales que le llaman en el AA, en esos pasos se queda la gente ya ahí, hermanos. Luego se ha muerto gente de todo lo que viene. Y otros, claro, salen más endemoniados. ¿Qué libres ni qué libres? Al contrario, viene el odio, viene el rencor, viene ira. Regresa todo, hermanos. Por eso hay que tener cuidado con todas estas prácticas. No todo lo que se ve bonito es de parte del Señor. Mira, yo cuando estuve ahí empezaron a poner tantas cosas. Primero te empezaron a decir que la corona, porque te ponen la mesita bien adornadita, ¿verdad? Con la corona y sus clavos, y que sientan los clavos de Cristo, que esos son los que se le clavaron, y te empiezan a... Yo dije, a ver, ¿por qué tanto simbolismo? Si Cristo ya me hizo libre, Él pagó por mí, gracias Señor, pero yo sé que Él resucitó. Amén. Ya no está clavado en esa cruz. Amén. Amén. Si el Señor tiene libertad y tiene victoria, ¿por qué yo voy a vivir en derrota? Al contrario, debe darme gozo por lo que Él hizo por mí. Amén. Pero es la flagelación mental, hermano, hipnotización. Yo vi gente que ya está todo, sí, ya no, de verdad parecían robots. Todos estaban ahí, ya ni se movían, ya estaban así como lo dijimos ayer, como zombies, hermano. Zombies. La regresión, manipulación, control mental. Y otra, pues dije desde un principio que Samuel, se cambió el nombre Víctor Manuel por Samuel porque según él reencarnó. Y entonces, Samael, perdón, no Samuel, Samael, sí cierto, ya no veo. Creen en la reencarnación y sabemos que no hay reencarnación, pues dice que la palabra de Dios que uno muere y después viene ¿qué? El juicio. Tan, hermanos. Si alguien se murió sin Cristo, tan, hermanos. Por eso es la oportunidad ahora o nunca. Amén. Nada de que, y ellos según lo ven como una prisión, ¿verdad? Que no tienen, o sea, no descansan, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que vamos a estar con el Señor y vamos a descansar. Amén. En Él. Amén. Por la eternidad. ¿Sí? Y no hay reencarnación. Imagínense, decía mi papá, chin, que el que cree en la reencarnación, que aplastó una cucaracha, chin, ya mataste a mi abuelita, ¿no? No, hermanos. La reencarnación no existe. Hebreos 9, 27 al 28. Con esto voy a terminar. Hebreos. Sabemos que todas estas prácticas que dije no son del Señor, ¿eh? Sí. Amén. Sí, amén. Yo le puedo dar otros versos, pero ya hemos hablado hasta con versículos de eso, por eso no los di ahora. Dice también irme rápido porque creo que la iglesia lo entiende. Amén. No son prácticas de parte del Señor, son prácticas satánicas, son prácticas del diablo. Amén. La manipulación, hermanos. Ahora está muy fuerte en las iglesias. Si tú no odias, no te vas a ir al infierno, ¿no? Tampoco es así. ¿Ok? Que si tú no me cargas la Biblia, no te vas a ir al cielo, ¿no, hermano? Que a mí no me tienes que decir nada porque soy el pastor. No me tienes que cuestionar. Manipulación. ¿Sí, hermanos? Pero hay que tener cuidado. Aún los líderes hay que tener cuidado. No llegar a la manipulación. ¿Ok? Vamos, es una línea muy delgadita. Hebreos 9,
27 y 28 dice la palabra del Señor: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Una sola vez. Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Amén. Una sola vez. Nada de que me voy a morir, voy a reencarnar en un perro, etcétera. No, miren tantas películas que yo he visto. Había una de un perrito que vi, y parece que la película, ay, qué bonita, reencarna en un perrito, y el perrito bien lindo y no sé qué, y se reencontró con su dueño, y hasta la gente ahí que es reencarnación. Están hablando de la reencarnación. Así tan sutil es Satanás y tan hábil. Estaba viendo, apenas pasaron la de Superman, y me da risa porque igual lo resucitan al Salvador y vuelve a salvar la tierra. Pura blasfemia, hermanos, en contra de Dios, en contra de Jesucristo. Amén. O sea, nada más una sola vez. Usted muere una sola vez y el juicio. Así que mejor prepárese, sigamos en los caminos del Señor, teniendo cuidado con estas prácticas, hermanos. Si usted no tenía conocimiento, bueno, ya lo tiene, tenga cuidado. Amén. Y van a haber más prácticas que van a resurgir, que usted va a ver que no son de parte del Señor. ¿Ok? Otras que ya nosotros no es necesario que hagamos. Amén. Porque Cristo ya vino a hacer cosas. Amén. Vamos a ver cuál es la sombra del Nuevo Testamento. O sea, vamos a meternos mucho, hermanos. Así que yo quiero que aún con los demás temas ustedes estudielos, hermano. No venga y a ver qué me va a decir. Pues no, miren, siguen los de los niños de Dios de la familia Amor. Miren, Hare Krishna, el budismo, que está también muy fuerte ahora. La dianética, la cienciología, que también está muy fuerte ahora, hermanos. O sea, si usted empieza a estudiar estos temas, se va a dar cuenta qué tan fuerte ha llegado la cienciología. Tantos artistas de Hollywood ya están ahí, aún de aquí, que se han ido. O sea, tantas cosas que hay. Y otras sectas, usted ve la secta de Mon, la Luz Divina, los adventistas, y yo le voy aquí estos faltan todavía. Y aún le voy a hablar de prácticas que aún ahora en las iglesias están haciendo y que están mal. Por ejemplo, lo de la risa santa, ¿no? Y le voy a decir de dónde surge. Y vamos a estudiar por qué entonces. Y vamos a ver los versículos de donde agarran para, según ellos, la risa santa es de parte de Dios, etc. Y vamos a confrontar esta parte, ¿amén? Y vamos a llegar al conocimiento de Dios. Yo espero que usted estudie, de verdad vayamos a la par para que entienda un poco mejor estos temas. Amén, hermanos. Así que vaya estudiando y va a darse cuenta de tantas cosas que hay que no son buenas y que no están bien cimentadas en lo que es la palabra del Señor. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Den un aplauso al Señor por esto. Bueno, no estamos transmitiendo la alabanza y las predicaciones o los estudios ahorita directamente por Facebook. Tenemos una falla que se nos ha cortado ya varias veces desde el domingo la transmisión. Entonces, aún también les quiero decir, porque lo voy a subir a Facebook, lo estamos ahorita grabando por YouTube y lo vamos a subir a Facebook y lo vamos a mandar. Yo lo voy a mandar, lo voy a subir primero a YouTube y después de YouTube a Facebook, y lo voy a mandar a la Telegram del grupo de la iglesia. Por si usted no lo ve, ayer me decía familia Jiménez, sí, Jiménez, ¿verdad? Que el hermano Luis ahorita no ha podido venir, también está un poco enfermo, que lo quiso ver y no pudo. Entonces ellos mismos, sus hijos ya saben que le comunicaron. Entonces
para que sepan, y yo mañana que suba el video por YouTube, sepan, a Facebook también, sepan por qué lo estamos haciendo y no van a ver directamente las reuniones ahorita hasta que arreglemos esa situación. Así es que les damos las gracias y bueno, también les comento. Bien.